involucraros en este tema sobre las espiritualidades laicas. Os voy a compartir la pantalla para que veáis el PowerPoint. Vale. ¿Veis todo el mundo el PowerPoint? Sergio, ¿me lo puedes confirmar si se ve bien? Es veu bé, sí, se ve bien, sí. Vale, perfecto. Bueno, la exposición la haré en castellano porque es el idioma en el que me manejo mejor a la hora de hacer este tipo de presentaciones. Y un poco, pues como comentaba Sergio, he realizado el máster en diálogo interreligioso, ecuménico y cultural en el ISCREP, y mi trabajo de final de máster o tesina pues giró en torno a las espiritualidades laicas. Y en este sentido, pues nos preguntamos, como veis aquí en el título, si la espiritualidad es un patrimonio exclusivo de las religiones. Y en este sentido, recuperar la cita de André Comte Sponville, uno de los padres del ateísmo moderno, que nos dice que no tener religión no es una razón para renunciar a toda vida espiritual. Es decir, con esa presentación lo que intento exponer o lo que intento hacer es sembrar la duda o haceros pensar si se puede desvincular lo que se conoce como espiritualidad de sus orígenes culturales, que fueron las religiones, y cómo hoy en día en sociedades que podríamos denominar sociedades posmodernas, se puede dar un cultivo de la cualidad humana o de la espiritualidad laico. En este sentido, la exposición pues tocará unos 6 puntos y acabaremos con unas conclusiones, que la primera es intentar ver o pensar las religiones e incluso las ideologías como sistemas de significación cultural o proyectos axiológicos colectivos y cuáles fueron las funciones de estos sistemas de significación cultural o proyectos axiológicos colectivos. Luego veremos un poco cuáles han sido las formas históricas de este cultivo espiritual, cómo se han podido dar a lo largo de toda la humanidad lo que podemos denominar como cultivo espiritual. Luego veremos también desde el enfoque desde el cual partirá toda la presentación, que la realidad tiene 2 dimensiones. Una que denominaremos dimensión relativa, que será la que es relativa a las necesidades humanas, y una que es la dimensión absoluta, que es lo que antiguamente se conocía como cultivo espiritual, que es una dimensión de la propia realidad, pero que no tiene forma, no se puede categorizar de ninguna manera. Luego veremos a partir de unas definiciones que no están expuestas, pero las podéis leer de Francesc Torralba, qué es lo que entendemos por cultivo espiritual o qué se puede entender por cultivo espiritual. Son unas definiciones que se podrían coger perfectamente desde fuera, desde estos sistemas de significación cultural o desde fuera de estos proyectos axiológicos colectivos, y que, como intentaré mostrar, a muchas filosofías o en muchas ideologías también pueden acogerse a estas definiciones o a estas concepciones de la espiritualidad. Luego, también veremos, así de forma muy rápida, cómo se puede hacer una lectura libre o una lectura simbólica tanto de textos sagrados como de textos filosóficos. Cuando hablamos de esta lectura libre o esta lectura simbólica, a lo que haremos referencia es a poder leerlos y a poder entenderlos desde fuera de los marcos culturales desde los cuales se les dio forma. Es decir, todo esto surgió dentro de unos contextos culturales que dieron una forma determinada a estas concepciones y a estos textos. Pues se podría realizar una lectura interpretando estos textos, tanto religiosos como filosóficos, fuera de sus concepciones culturales que le dieron esta forma. Por último, veremos algunos ejemplos, también muy escuetos, de esta lectura libre o simbólica. Comentaros que todo el trabajo que yo presenté en ISCREP solamente estaba basado en diferentes textos religiosos de toda la diversidad de tradiciones religiosas que hay en la humanidad. También expondré aquí de forma muy breve 2 autores, uno filosófico de ámbito humanista y otro, aunque parezca un poco complicado de entender, de ámbito anarquista, para ver cómo estas personas también desde sus filosofías y desde sus concepciones culturales consiguieron trabajar lo que podríamos llamar esta forma de espiritualidad, pero
no basadas en la trascendencia, más bien basadas en el materialismo o en la metafísica. Y por último, pues unas pequeñas conclusiones que serán como el resumen de toda la presentación que os voy a hacer hoy. Así que pasamos al primer punto, que es desde dónde partimos para poder hacer todo este trabajo de espiritualidades laicas. Podríamos decir que es un trabajo interdisciplinar o multidisciplinar, porque lo abordamos desde diferentes ramas académicas, como puede ser la antropología, la sociología, la epistemología y la filosofía. Todas estas ramas académicas por separado se han dedicado a estudiar las religiones, pero si las ponemos en conjunción y en interdependencia, podemos sacar mucha más riqueza del análisis, incluso de los planteamientos que podemos hacer en base a las religiones y en base a la espiritualidad. ¿Por qué partimos desde la antropología y la sociología? Porque este es un planteamiento que intenta analizar las religiones y las ideologías desde la supervivencia de la especie humana. Es decir, no podemos entender al ser humano alejado de sus construcciones culturales y, por lo tanto, estas construcciones culturales, lo que llamamos cultura de forma cotidiana y normal, juegan un papel muy importante en el desarrollo de la humanidad, que es asegurar su supervivencia, es decir, saber cómo hay que organizar a la humanidad. Es una forma de organización social. Y esta idea de supervivencia va ligada con la necesidad de construir, como ya os he dicho, sistemas de significación cultural, que es como el antropólogo Clifford Geertz los denomina, o proyectos axiológicos colectivos, como los denomina el epistemólogo Maria Corby. Aunque sean definiciones completamente, conceptos diferentes, ambas ideas apuntan básicamente a lo mismo, que simplemente es que el ser humano, para poder desarrollarse y desenvolverse en el mundo, ha tenido la necesidad de construir culturas, sistemas de significación cultural o proyectos axiológicos colectivos. Y entender las religiones y las ideologías desde estos conceptos nos muestran que sobre todo las religiones, más que las ideologías, porque las ideologías en época industrial se enfrentaron abiertamente a las religiones, cumplieron con dos funciones. Una de ellas, ya os la he mencionado, que es la función de motivar y cohesionar al colectivo humano. Y por otro lado, sobre todo las religiones, lo que hicieron fue adentrarnos o exponer las formas del cultivo de la dimensión espiritual o dimensión absoluta. Esto fue así hasta épocas industriales. Antes de las épocas industriales no podríamos decir que existiesen ideologías o filosofías propias de la industrialización como el liberalismo, el marxismo, el anarquismo. Entonces, ¿qué existía antes de todas estas concepciones culturales nuevas? Las religiones. Y las religiones se dedicaron a lo que yo os he dicho. Por un lado, una función de motivación y cohesión social, y por el otro lado, un cultivo de la dimensión espiritual o de la dimensión absoluta. Entonces, desde la antropología y la sociología podemos hacer esta aproximación a las religiones de la espiritualidad de esta forma. Por otro lado, tenemos el enfoque desde la epistemología y la filosofía. En este sentido, hablamos de un planteamiento que no toma las realidades como heterónomas, sino como modelaciones humanas. Es decir, nos basamos en lo que se denomina el construccionismo social, que es en relación o interdependencia a eso que hay ahí, o el todo o el absoluto, que el ser humano construye o modela su realidad. Y esto es lo que podríamos denominar una epistemología simbólica. Y al plantear esta epistemología simbólica, es lo que nos permite analizar los textos, tanto religiosos como filosóficos, de esta forma libre que os comentaba anteriormente. Es decir, nos da la flexibilidad necesaria para no quedar atrapados en las convicciones culturales que le dieron origen. Por otro lado, otro de los beneficios, otra de las aportaciones que nos puede permitir o nos permite esta epistemología simbólica es que iguala todas las tradiciones. Todas son aptas para hablar de la dimensión absoluta. Elimina completamente las jerarquías y las divisiones entre las diferentes tradiciones. No podemos decir que el Islam es una tradición mejor
que el hinduismo para hacer el cultivo de la espiritualidad, sino que todas son iguales, todas han focalizado de una forma u otra este cultivo espiritual o este cultivo de la dimensión absoluta. Pero como veremos, y esto es otro de los puntos que me gustaría que quedase claro, es que independientemente del concepto que utilicemos para hablar de esta dimensión absoluta, la dimensión absoluta es tan informe, no tiene ninguna forma y por lo tanto no se le puede atribuir ninguna palabra. Toda palabra que utilicemos para referirnos a esa dimensión absoluta la tendremos que entender como un símbolo. Y en este sentido, el símbolo o hacer esta epistemología simbólica nos permite ver que la idea de Alá, la idea de Dios, la idea de Brahman, la idea de Dios, la idea de Tao, son equivalentes, apuntan a la misma dimensión, apuntan exactamente a la misma realidad. Y eso es un beneficio que, como veremos al final, pues repercute en muchas cosas porque elimina completamente cualquier jerarquía y se acerca más a lo que podríamos denominar una soft religion, porque habla de la integración y de la aceptación de todas las tradiciones y todas las ideologías, porque en el fondo todas nos están hablando exactamente de la misma dimensión. En este sentido y desde estos enfoques podemos hablar o enunciar un esquema sobre las formas históricas del cultivo espiritual, siempre y cuando comentaros que partimos de antropología, sociología, epistemología y filosofía. Entonces podemos ver o entender que este cultivo espiritual y este acceso a la dimensión absoluta, independientemente del espacio y tiempo en el que nos encontremos o de la cultura en la que nos encontremos o en el sistema cultural en el que estemos, ha sido algo transversal a la especie humana. Es decir, que en sociedades premodernas, lo que podían ser sociedades agrarias, sociedades agricultoras, sociedades ganaderas, y en sociedades modernas se produjo un cultivo espiritual que podríamos denominar no simbólico. En este sentido, es la idea de que lo que expresaban las filosofías, los textos filosóficos, los textos ideológicos y los textos religiosos era una realidad heterónoma. Estaba ahí y lo que hacían era describir esa realidad. Y aquí es donde se produjo el conflicto entre filosofías e ideologías, porque las ideologías consideraron que todo este terreno espiritual era de ámbito privado, era exclusivo de las religiones y por lo tanto no se adentraron en este terreno. Pero si leemos textos filosóficos veremos que siempre nos van a hablar de lo metafísico, de la inmanencia y de conceptos que suscitan que detrás de todo eso hay la captación de esta dimensión absoluta o de esta dimensión espiritual propia del ser humano. Y entonces, si hacemos un recorrido histórico, veremos que hoy en día, en lo que se denominan sociedades posmodernas, que bien, la posmodernidad aún no se sabe qué es o cómo se puede definir, nos encontramos que este cultivo espiritual se puede dar de dos formas, o se puede hacer de dos formas, no simbólico, es decir, que sería hoy en día mucho más propio de una hard religion porque sería un uso exclusivo y exclusivista de las tradiciones y de los conceptos propios de cada tradición, o este uso simbólico que sería, como ya he comentado, más propio de la soft religion, que buscaría la integración, asimilación, el respeto mutuo de todas las tradiciones y todos los conceptos. Nos da esta igualdad a nivel de diversidad cultural y ahora y desde las diferentes formas que se puede acceder a este cultivo espiritual. Como ya comentaba antes, pues tenemos que las religiones o los sistemas ideológicos o filosóficos pueden hacernos aproximarnos a la realidad desde sus dos dimensiones, es decir, la dimensión relativa y la dimensión absoluta. Como os comentaba, la dimensión relativa es la que afecta directamente a las necesidades del animal humano, a su supervivencia. Nos permite movernos en un mundo de realidades, es decir, en un mundo de sujetos y objetos, y constituye todo nuestro mundo cotidiano. Tenemos aquí este recuadro
que representaría esta dimensión relativa, para hacernos un poco la idea esquemática y visual de lo que quieren representar estas dos dimensiones de la realidad. Digamos que este cuadrito representaría nuestro mundo de realidades, de sujetos y objetos, donde todo tiene una entidad, donde todo es real, es nuestro mundo cotidiano, es el mundo que necesitamos para poder sobrevivir. No podemos vivir en un mundo sin percibir que hay sujetos y que hay objetos. Sería el mundo de la dualidad, el mundo de la construcción social. Si partimos desde la base del construccionismo social, todo esto que vemos aquí, tanto lo que podemos llamar cultura, que sería el cuadrado grande, como todas las realidades que conforman esta cultura, que serían estos pequeños circulitos, necesitamos que sean reales. Es nuestra dualidad, es nuestra base de supervivencia. Pero como hemos visto, las religiones también nos hablaban de un cultivo espiritual, de una dimensión absoluta, que las filosofías e ideologías también han trabajado, pero desde su bagaje cultural. Entonces podemos entender que la dimensión absoluta es una dimensión suelta de toda concepción o necesidad humana. Es una dimensión completamente gratuita. No tiene una forma determinada, o sea, no podemos decir que la dimensión absoluta es una forma, tiene esta forma, tiene estas categorías, tiene estos principios. Y es lo que nuestros antepasados llamaron cultivo de la espiritualidad. En contraposición al primer cuadro que os he mostrado, tenemos este segundo cuadro donde no hay sujetos y objetos, ya no existe la dualidad, todo es uno, por decirlo de esta forma, y aparte incluso lo que denominamos cultura o lo que denominaríamos sistema cultural, que sería este cuadrito, lo he puesto con cuadritos y espacios para simbolizar que tiene una forma, pero digamos que este cuadradito sería una forma de la dimensión absoluta, pero esta dimensión absoluta no tendría esta forma de cuadradito, o sea, sería es que no podríamos decir ni una mancha, sería algo informe, es la aproximación a esta realidad desde la no forma. Una cosa que, como ya os he comentado, que es lo que obviaron las ideologías, es que es necesario para ser completamente humano cultivar estas dos dimensiones. Si viviéramos completamente en la dimensión absoluta, no podríamos relacionarnos porque no concebiríamos que hay una dualidad, no tendríamos esta necesidad de supervivencia, pero es que si viviéramos completamente aquí encerrados, obviaríamos toda esta otra parte que nos hace ser humanos. O sea, la dimensión absoluta es constitutiva del ser humano, no pueden desligarse una de otra. Entonces, esto es necesario cultivar las dos dimensiones para ser humanos, y en el pasado se hizo mediante las religiones. Las ideologías obviaron este terreno y lo consideraron del ámbito privado, aunque sí construyeron lo absoluto, entendido como natural o metafísico. Pero incluso esta idea de natural o metafísico, desde las filosofías y las ideologías, no se tomaba como simbólico, se tomaba como no simbólico. Y cuando a lo mejor nos hablan de la nada, nos hablan de la inexistencia de nada. Y si partimos desde una concepción budista, no podemos hablar de extinción, porque no se trata de ser o no ser. Es que ni ser ni no ser va de otra cosa. La dimensión absoluta es completamente incategorizable. Entonces, después de toda esta presentación, ¿qué podemos entender por cultivo espiritual o vivencia del absoluto? Y aquí es de donde, a través del libro de Francesc Torra, habla de espiritualitat, religions i valors. Él recoge tres definiciones bastante extensas de lo que se puede entender por cultivo espiritual. Y en resumen, las tres ideas principales que se recogen en esas definiciones son que por cultivo espiritual o por la vivencia del absoluto podemos entender que es la comprensión de la relación con el todo. Es esta idea de interdependencia o incluso de solidaridad cósmica. La espiritualidad entendida como la relación del ser humano con todo su entorno, pero entendiendo que el ser humano forma parte de ese entorno, sigue siendo esa dimensión absoluta, no se puede desligar, no hay una dimensión absoluta y el ser humano.
el ser humano es dimensión absoluta. Llevándolo a un vocabulario teísta, sería la relación con Dios, teniendo presente que el ser humano también es Dios en esa idea. Otra de las ideas o concepciones que Torralba nos deja en sus definiciones es que el cultivo espiritual implica indagar más allá de toda realidad físico-material. Como veíamos en la diapositiva anterior, los dos cuadros, la realidad físico-material estaría dentro de nuestra dimensión relativa. Entonces, un bolígrafo, un ordenador, un árbol, una piedra, es indagar, es ver qué hay más allá de ese objeto que hemos construido, incluso ver más allá de lo que es nuestra propia construcción y nuestro propio cuerpo. Es ver que esa dimensión absoluta somos esa dimensión absoluta, que no hay una dualidad entre una dimensión y otra, que esa dualidad es necesaria para nuestra supervivencia, pero no deja de ser una construcción social. Y por último, esta idea de espiritualidad sería una capacidad que tiene el ser humano o la especie humana de distanciarse de la realidad. En ese sentido, y esto lo aprendí de una persona de tradición del Islam, él me comentaba que cuando él va a rezar, a orar, lo hace porque entiende que el mundo es un teatro. Y cuando él hace el rezo, se aleja de todo ese teatro. Es un momento de silencio, es un momento de comprender que su realidad última, como dirían desde la tradición musulmana, es Alá. Entonces, sería esta capacidad. Y esta capacidad, la ventaja es que tenemos una gran diversidad de formas de aprender a distanciarnos de esta realidad, que en ese sentido es muy importante conservar la riqueza y espiritualidad de todas las religiones. Como más o menos os he dejado intuir, este cultivo de la espiritualidad o cultivo del absoluto puede hacerse tanto hacia el exterior, o sea, hacia la realidad que tenemos ahí fuera, como hacia el interior y seguir, indagar el propio sujeto. En este sentido, la gracia es que hay diferentes tradiciones que han focalizado más en la indagación hacia el exterior y otras que han indagado hacia el interior del sujeto. En este sentido, la indagación hacia el interior, pues, sería más propio del budismo o del hinduismo. En cambio, por ejemplo, el taoísmo, el cristianismo, nos hablarían más de la relación hacia el exterior. Y como os comentaba, ¿no? Pues cada sistema de significación cultural o cada PAC lo que ha hecho es darle una forma a lo absoluto. Y esta es la base de la diversidad y de la riqueza cultural que tiene la especie humana y que en ese sentido hay que cuidar. Porque lo que nos aporta una tradición determinada no nos lo va a aportar otra tradición. Y donde focalice una tradición no focalizará otra. Entonces tenemos un bagaje y una riqueza espiritual impresionante que hacen que nos podamos aproximar a toda esta dimensión absoluta. Y entonces, pues aquí podríamos decir, pues me gustan más unos textos que otros, pero entiendo la riqueza y la aportación que hace cada texto sin la necesidad de quedarme encerrado en las concepciones culturales que una determinada tradición o filosofía ha construido. Entonces, ¿por qué podemos decir que desde la posmodernidad hacemos una lectura simbólica o libre de textos sagrados y filosóficos? Primero, porque se hace esta lectura por la riqueza que hay en el texto en la medida que es capaz de facilitar el acceso experiencial a lo absoluto. Las religiones o las corrientes espirituales en su gran mayoría son una riqueza en la experiencia de lo absoluto. Si queremos empezar a indagar esta realidad absoluta, esta dimensión absoluta, siempre habrá que recurrir a textos de diferentes tradiciones. Ahí es donde está toda la riqueza. Fueron los primeros sistemas culturales que se dedicaron a hacer esto. Entonces,
desde las sociedades de hoy en día, lo que no podemos hacer, si queremos recuperar este cultivo espiritual y sin pertenecer a ninguna tradición concreta, rescatar toda la riqueza de la espiritualidad y ser personas espirituales, debemos aprender a heredar estas formas en las cuales se hizo este primer cultivo espiritual, como ya os he comentado, alejado de los parámetros culturales que estos primeros sistemas le dieron. Segundo, y muy ligado a lo que os acabo de comentar, es que pueden descontextualizarse de su filtro o paradigma cultural. No me hace falta vivir como vivían los hindús, no me hace falta vivir como vivían los seguidores de Mahoma, no me hace falta vivir como vivían los primeros cristianos para heredar y apreciar la riqueza espiritual de esos textos. Y así, incluso si nos vamos a tradiciones que se denominarían paganas, no me hace falta vivir como vivían los paganos para entender la riqueza espiritual desde la cual los paganos construyeron su relación con la dimensión absoluta. Podemos, desde las sociedades de hoy en día, descontextualizar completamente toda esa riqueza espiritual de sus formas originarias. Son textos con un lenguaje simbólico y mítico que brota del paradigma cultural, es lo que os decía. Si en una cultura como la hindú se generó toda una experiencia espiritual y todo un cultivo espiritual, se hizo con un lenguaje simbólico y mítico de esa época. Por eso también es importante conocer las culturas que dieron origen a esas formas culturales. Pero es conocer esa cultura, no me hace falta adoptarla ni ser fiel a esa cultura. Simplemente es entender para poder coger las representaciones que hacían de esa dimensión absoluta. Y por último, la lectura de textos sagrados, incluso filosóficos, no solo debe ser libre, sino fundamentalmente libre del ego como estructura de necesidades. Es decir, no me puedo apegar a un texto o a otro cualquiera, sino que si estos textos lo que me enseñan es el desapego y a ir más allá de mis exigencias del ego, el texto sagrado no puede quedarse limitado a esas estructuras de necesidades del ego. Y esto es un poco la idea desde la cual podemos hacer esta lectura simbólica o libre de los textos tanto sagrados como filosóficos. Y aquí, pues, algunos ejemplos que he podido trabajar de espiritualidades laicas desde una lectura libre o simbólica. Como os comentaba, cuando hice el trabajo, lo que trabajé fueron textos de diferentes tradiciones religiosas y aquí os he añadido a dos filósofos, Schopenhauer y Bakunin, uno del humanismo y el otro perteneciente al anarquismo, que desde los cuales, también haciendo una lectura libre y simbólica de lo que decían, podemos acceder a esta dimensión espiritual. Como os comentaba, no hace falta ser de una tradición concreta para poder entender y apreciar la riqueza y el bagaje espiritual que estas tradiciones nos ofrecen. Por ejemplo, si hablamos del Islam, uno de los conceptos que a mí más me interesan o más me han parecido interesantes es la idea de fe hanif o la idea de no asociador. Y aquí tenemos la Sura 10.105 que dice, y profesa la religión como hanif y no seas asociador. Esto llevándolo al terreno de la dimensión relativa y la dimensión absoluta, lo que nos vendría a decir es que a esa dimensión absoluta no le podemos asociar nada, no le podemos poner ninguna categoría, no la podemos apresar con palabras. Incluso el concepto de Alá es una forma cultural para hablar de esa dimensión absoluta, pero no puedo asociarle nada, ningún concepto, ninguna idea, ningún valor, nada a la palabra Alá, a la dimensión absoluta. De aquí que nos diga el Islam que no tenemos que ser asociadores. Incluso no puedo relacionar mi cuerpo con una realidad. En este sentido, la gracia es ver cómo todas estas tradiciones y todas estas aportaciones se pueden interrelacionar entre ellas y, como os comentaba, donde no focaliza mucho una tradición, veremos que hay otra tradición que focaliza mucho más y podrás hacer una conjunción de diferentes ideas que hacen aún mucho más rica la comprensión de esta dimensión absoluta.
Cuando hablamos del hinduismo, del budismo y el taoísmo, estas tradiciones religiosas o espirituales remarcan lo axiológico, lo sensitivo de la dimensión absoluta. Señalan también la imposibilidad de categorizarla y muestran cómo la indagación puede hacerse también hacia el interior. Es lo que os comentaba. Hay tradiciones, como pueden ser en este caso el budismo o el hinduismo, que focalizan mucho en la indagación interior, llegar a comprender la dimensión absoluta desde tu propia realidad, siendo consciente de que tú eres esa dimensión absoluta. Aquí no os he citado, no os he puesto fragmentos del hinduismo y del budismo, os he puesto dos fragmentos del primer poema o escrito del Tao Te Ching, que dice: el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. Es decir, cuando hablamos de Tao, cuando hablamos de la realidad, lo que decimos no es la realidad, es una construcción, es una forma que nosotros le damos para poder objetivar y entender eso, pero no lo podemos nombrar, no se puede decir. De ahí que el final de este primer poema del Tao sea: su identidad es el misterio. Para mí es algo súper bonito, ¿no? Porque es como la identidad de todo es el misterio, es algo que no puedes categorizar, que no puedes definir, que no puedes no podemos decir que no puedes entender, pero o sea, es algo que no puedes nombrar, no lo puedes categorizar. Lo mismo el budismo, cuando en el Sutra del Corazón nos dice: la forma es vacío y el vacío es la forma. O sea, decir que la forma es vacío, pero que el vacío es la forma, es ver completamente cómo de la dimensión relativa y la dimensión absoluta están conectadas y no se pueden separar, porque cuando las operamos creamos este dualismo, pero este dualismo es una construcción, por lo tanto, todo es forma y a la vez la forma es vacío. Y el hinduismo, en este sentido, el texto que trabajé fue el Viharanyaka Upanishad, donde todo el rato nos están comentando que lo vemos sin ver, lo leemos sin olerlo, lo sentimos sin sentirlo. Y aquí ya apela un poco más a la experiencia sensitiva. Todo arraigado mucho al ser humano, ¿no? O sea, el ser humano tiene esta capacidad de ver lo que no se puede ver. Entonces es como, veas lo que veas, el objeto que mires, realmente estás viendo la dimensión absoluta. Pero partiendo de una palabra que se utiliza mucho en el hinduismo, que es el concepto de ignorancia, cuando damos el objeto por real, estamos siendo ignorantes. Cuando vemos que ese objeto realmente es la dimensión absoluta, dejamos a un lado la ignorancia, porque empezamos a entender realmente lo que es la dimensión absoluta. También, como os comentaba, no hace falta ser pagano para ver la riqueza de la espiritualidad en este sentido celta, que señalan, es un libro que se llama Anam Karan, que está hecho por un sacerdote irlandés, se llama O'Donoghue, donde recoge un poco, a partir de investigaciones que él hizo, cómo los celtas cultivaron esta espiritualidad, y te das cuenta de que los celtas señalaban mucho la importancia de interesarse por toda la realidad, incluida la del propio yo, ya que el alma, para ellos es su concepto principal, lo abarca todo. Entonces tienen en tu cuerpo y a través de él, tu alma se vuelve visible y real para ti. O sea, en tu cuerpo y a través de él. O sea, lo parte directamente desde el ser humano. No hay una entendido simbólicamente, no habría una trascendencia. Tu cuerpo y el alma son exactamente lo mismo. Es muy parecido a la idea de Brahman y Atman en este sentido. Entonces, es como solo a través de tu cuerpo cuando puedes acceder a esa dimensión absoluta, siendo consciente de que tu cuerpo es esa dimensión absoluta. No hay otra realidad. Tú eres esa misma realidad que no puedes definir. Entonces, volveríamos otra vez al concepto budista de ignorancia. Dar tu cuerpo o tu yo como realidad es no entender que hay una dimensión más allá de toda tu construcción social, en este sentido. Por último, el cristianismo pues, nos muestra que la dimensión absoluta está en todo y está en todos y nos empuja a indagar lo secreto. Aquí tenemos un versículo de Mateo que dice: cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto. Para mí aquí la gracia está en intentar entender qué quiere decir que el Padre está en lo secreto. Lo secreto es algo que se oculta, que no se ve, es algo que está oculto. Dios está oculto en todo y en todos. Otra vez volvemos a la misma idea. Esa dimensión absoluta, aunque el cristianismo lo llame Padre, lo llame Dios,
los celtas lo llamen alma, el taoísmo lo llame Tao, el budismo vacío, el hinduismo Brahman o el islam Alá, lo que nos están apuntando es que esa dimensión absoluta está en todo y está en todos y que simplemente tenemos que indagar y aproximarnos a este cultivo espiritual para poder comprenderlo, alejado de las formas o concepciones culturales que estas tradiciones religiosas le dieron forma. Pero, como os he ido comentando, esto no solo es exclusivo de las religiones, sino que desde las convicciones o de las filosofías, aunque aquí solo os haya puesto dos textos o dos fragmentos o dos personas, también podemos acceder a esta dimensión espiritual si partimos desde la concepción de cultivo espiritual que os había comentado en las diapositivas anteriores. En ese sentido, tenemos a Schopenhauer que nos habla de el mundo como voluntad y como representación. Y en un texto, una frase extraída de su libro El mundo como voluntad y como representación, dice, suprimida la forma suprema y fundamental de la representación, la de sujeto y objeto, es decir, una vez eliminada la dualidad, una vez hemos entendido que la dualidad solo es necesaria para nuestra supervivencia y que más allá de esa dualidad hay una dimensión que no se puede categorizar, que es absoluta, ya no hay más voluntad, ni representación, ni universo. Como dirían los budistas, está el vacío, está la nada, está esa dimensión absoluta. Entonces, vemos como desde una filosofía occidental también podemos acceder a esa dimensión absoluta. Y por lo mismo con Bakunin, que es un anarquista. Él nos habla de la idea de solidaridad universal, que para mí es una idea que toda tradición religiosa o toda persona que pertenece a una tradición religiosa aceptaría sin ningún problema. Porque nos dice, todo lo que es, todas las cosas existentes en este mundo, al combinarse en un solo movimiento, constituye lo que llamamos solidaridad, la vida. O sea, es una forma de reflejar la interdependencia y esta dimensión absoluta de una forma magnífica. Vale que parte desde un materialismo exacerbado, Bakunin era súper materialista, y para él las cosas existen, pero existen en un solo movimiento, existen en una sola dimensión. Y entonces a esa dimensión es lo que, en ese sentido, Bakunin, por estar enfrentado directamente a las religiones, llama solidaridad o llama vida, pero desde mi punto de vista pienso que cualquier tradición aceptaría esta definición de vida, de todo lo que es combinado en un solo movimiento. Entonces, pienso que desde las filosofías, desde las convicciones, también podemos empezar a aproximarnos a esta dimensión absoluta. Y ya para acabar, pues las conclusiones de esta exposición, donde vemos que la especie humana ha tenido y tiene la necesidad de construir estos sistemas de significación cultural o proyectos axiológicos colectivos, que las religiones o sistemas de significación cultural o PACs cumplieron dos funciones, una que es la de organizar, motivar y cohesionar a los grupos humanos y otra que es ofrecer un cultivo espiritual. Por eso que si alguien quiere adentrarse en lo que es el cultivo espiritual, sí o sí va a tener que recurrir a textos religiosos, pero como hemos visto, se puede hacer una lectura libre o simbólica de esos textos sin la necesidad de pertenecer a ninguna tradición ni estar inmerso en un paradigma cultural concreto. ¿Y qué es lo que nos aporta este cultivo de la dimensión absoluta? O sea, ¿qué implicaciones sociales puede tener este cultivo de la dimensión absoluta? Primero, que rompe con los estereotipos y prejuicios que se tienen sobre los textos religiosos y filosóficos. Es decir, nos permite aproximarnos a las religiones desde la concepción de la soft religion. Podremos saber discernir qué es lo realmente importante de esos textos y qué es lo que no nos interesa. O sea, quedarnos realmente con la riqueza espiritual de todos los textos religiosos. Y lo mismo de los filosóficos. Podemos entender que hay filósofos que han partido desde un materialismo muy marcado, dadas unas condiciones culturales concretas que fue la época de la industrialización, pero podemos coger esos textos y alejarnos de las concepciones industriales que le dieron forma y también quedarnos, como hemos visto con Schopenhauer y Bakunin, con ideas o apuntamientos a esa dimensión absoluta o dimensión espiritual, aunque ellos lo llamasen voluntad,
o lo llamasen solidaridad o lo llamasen vida. Nos ayuda a poner en valor este cultivo espiritual conceptos como la ecología, como el de sociedad, como el de libertad, como el de solidaridad. ¿Y por qué? Porque si entendemos que toda la realidad es esta dimensión absoluta, la ecología pone mucho peso, porque ya no hay un mundo que cuidar, es cuidar el mundo y cuidarnos a toda la humanidad y a todas las especies. Todo, como veíamos con Bakunin, todo pertenece a ese único movimiento, a esa cosa que se llama vida. Sociedad, pues lo mismo, porque nos damos cuenta de que la sociedad es una construcción y que gracias a este cultivo espiritual que nos permite alejarnos y distanciarnos de las concepciones que tenemos, podemos pensar, incluso diseñar o imaginar otro tipo de sociedades. Y la idea de libertad, ¿por qué? Porque nos enseña a distanciarnos de nuestras propias ideas, de nuestros propios intereses, nos permite distanciarnos de nuestros patrones culturales, nos permite silenciar nuestro ego, nuestro paquete de deseos, temores y expectativas. Y solidaridad, porque muy arraigado a la idea de ecología, nos enseña a ver que la interdependencia es la base de toda la realidad, por decirlo de alguna forma, y que por lo tanto, tanto tradiciones humanistas como religiones comparten la ética, la regla de oro de la moral, y entonces, si no queremos para los demás lo que no queremos para nosotros mismos, pues es una gran idea sobre la solidaridad. Como os comentaba también, se afirma desde este cultivo o esta concepción de la espiritualidad laica la riqueza y la importancia de la diversidad cultural, porque veremos que, como os he ido comentando, hay textos que focalizan en focalizan de una determinada manera y otros textos focalizan de otra. Y entonces, lo que no encuentre en uno lo encontraré en otro, y contra más investigue, contra más textos religiosos o filosóficos pueda leer, más formas de aproximarme a la dimensión absoluta se pueden tener. E incluso si tienes que hablar de la dimensión absoluta con otra persona, sabrás desde dónde te está hablando y cómo le puedes hablar. A más bagaje cultural, más formas de expresión y representación de la dimensión absoluta podremos tener. Y por último, y uno de los más importantes para mí, es que posibilita la recuperación de todo el legado de sabiduría de la humanidad. Si hoy en día no enseñamos o no nos aproximamos a este cultivo espiritual desde un posicionamiento, desde una espiritualidad laica, mucha gente se va a perder esta riqueza, porque va a ver en esos textos lo que podríamos denominar hard religion, lo que nos venden los medios de comunicación. No te van a enseñar a extraer la riqueza de esos textos, sino que lo vas a coger o no lo van a entender o no van a tener herramientas de interpretación, o directamente por considerarlo religioso y todo el background de prejuicios y estereotipos que tienen sobre la religión, pues no van a ni siquiera a acercarse a estos textos simplemente por prejuicios y estereotipos que se tienen. Entonces, aproximar estas espiritualidades laicas puede ser una forma de recuperar todos los textos de sabiduría de la humanidad. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Manuel. Ahora pasaremos al coloquio. Os invito a través del chat que podáis dejar preguntas o que bien pidáis turno y os daré paso. Entonces tenéis esta herramienta arriba a la derecha, si cualquier pregunta o cualquier intervención. Yo aprovecho para hacerte una pregunta para abrir un poco la conversación. El debate, sí, sí. Exacto. Entre la dimensión relativa y absoluta, o sea, ¿cuál sería el nexo de unión, el puente? Porque entiendo que el lenguaje no es, la vivencia no es. ¿Qué uniría ambas dimensiones? Bueno, la unión entre ambas dimensiones para mí está en el hecho antropológico del ser humano. O sea, el ser humano, bajo su constitución que podríamos dominar antropológicamente lingüística, tiene acceso a esta doble dimensión. El hecho de unión es el propio ser humano. No es que el mundo esté ahí y el ser humano se conecte con ese mundo. Es que el ser humano tiene acceso a esa doble dimensión, a la relativa, porque es la que le permite su supervivencia y la que le permite definir todo su mundo, y la dimensión absoluta, que es el distanciamiento de esa comprensión y de esa realidad que él mismo ha construido. No es algo trascendente al cual el ser humano
acceda, sino que el ser humano es esa propia dimensión. El nexo de unión entre la relativa y la absoluta es el propio ser humano. No hay un segundo piso o una segunda realidad a la cual se pueda acceder. Eso es una visión más tipo Heidegger, ¿no? Que ya estás lanzado en el mundo, ¿no? Entiendo. Sí, pero incluso Heidegger no concebiría que ese arrojar en el mundo, él sigue concibiendo que el ser humano está arrojado en el mundo, y yo diría que el ser humano es el mundo, y cuando él está arrojado en el mundo es porque ya se ha creado este distanciamiento que es necesario. Si yo veo un mundo y me veo a mí y veo al mundo, estoy en una dualidad, estoy en terreno de R. Si no veo esta dualidad, si concibo que todo es uno, que todo es esta dimensión absoluta, no puedo decir que haya un mundo. La María Asunta nos hace una pregunta. Yo cuando también estaba escuchando tu explicación, me venían de ella palabras que en la última sesión sobre la fe Bahá'í, ella también explicó, en cierto sentido, la singularidad del hecho, bueno, de gran parte de las iglesias católicas, el hecho de creer que el absoluto está de manera muy concreta en la figura de Jesús, ¿no? O sea, pues a mí me surge también la pregunta esta de cómo tú interpretabas esta idea de que el absoluto en el mismo tiempo lo puedes encontrar esa singularidad desde el punto de vista de gran parte de las tradiciones. Y más allá, ella pregunta, ¿dónde queda la importancia de interpretar el texto en su contexto de la inculturación? Hombre, para mí entender el texto dentro de su contexto nos daría información de por qué ese texto es como es, por qué está escrito como está escrito, por qué representa como lo representa. Entonces, la importancia, al menos para mí, no estaría en entender el texto dentro de su contexto cultural, sino en poder sacar de ese contexto cultural el texto para poder así hacer una lectura libre. Si lo marco dentro de su contexto, estaré determinado a las formas que ese texto o ese contexto sociocultural le ha dado. Entonces no podría hacer una interpretación simbólica del texto, tendría que hacer una interpretación literal muy marcada por el contexto sociocultural en el cual se le dio forma. Entonces, no podía hacer una asimilación o un paralelismo entre el concepto de Alá, por ejemplo, y el concepto de Brahman, porque culturalmente representan cosas diferentes. Simbólicamente nos están hablando de la misma dimensión absoluta. Por eso, para mí, hacer esta aproximación desde una espiritualidad laica es lo que permite poder salir del contexto cultural en el cual se le dio forma a esa forma de cultivar la espiritualidad. Emilio Gea pide palabra, si te parece. Sí, Sí, sí. Muchas gracias, José Manuel. Muy interesante tu intervención y yo la suscribo. Por Muchas eso gracias. me parece un poco extraño que definamos como que hay una espiritualidad laica separada de una espiritualidad religiosa, porque lo que tú definías como espiritualidad laica se da también dentro de la espiritualidad religiosa. Uh-huh. Lo que pasa es que, y tú decías al principio que, o entendí yo, quizás lo entendí mal, que la civilización, que de alguna manera el ser humano crea la religión para culturizarse, para satisfacer sus necesidades culturales y materiales. Yo creo que es al contrario, la religión es la que es causa de la civilización. Y así hablamos de una civilización islámica o una civilización judía, una civilización cristiana, pero no podemos decir lo mismo de las ideologías. No hay una civilización marxista, Uh-huh. entonces, una civilización anarquista. Yo creo que lo que sí que hay que reexaminar es el concepto de religión, ¿no? Porque quizás ahí es donde estamos fallando en comprender la espiritualidad correctamente. En las religiones yo las entiendo como un proceso educativo, progresivo, y que por tanto no son inmutables. Bueno, todo eso que tú has dicho del absoluto, todo eso que has señalado del valor de conocer lo que no es tangible, lo que no entra por los sentidos, eso es realmente la espiritualidad, pero es también la espiritualidad que se contiene en las diferentes religiones. Lo que pasa es que a veces la interpretación que los seguidores hacen de las religiones es muchas veces equivocada y puede llevar a error, ¿no? Pero en absoluto hay diferencia. Yo no veo diferencia entre espiritualidad laica y espiritualidad religiosa.
Sí, contestando a tu pregunta sobre las religiones como civilización, claro, uno de los grandes problemas que nos encontramos en las humanidades es definir qué es religión. O sea, aquí nos vamos a encontrar con 85.000 definiciones y cada una focalizando en un punto concreto. Cuando yo hablaba de las religiones como las primeras civilizaciones, es en el sentido de que las primeras culturas que existieron es lo que desde antropología y sociología, supuestamente la suscrita por Goetz y Corby, es lo que fueron las religiones. Entonces, la religión como programa axiológico colectivo, como programa cultural, de aquí que haya definido la religión como cultura en este sentido. Y sí, por eso también cuando hablaba del cultivo espiritual, decía que esta forma de concebir la espiritualidad de forma simbólica nos da esta libertad de salir de las formas islámicas de espiritualidad o de las formas budistas de comprender la espiritualidad. Entonces, si nos enmarcamos dentro de su civilización, tendría que pensarlo y concebirlo de una forma determinada, que es como en una cultura islámica se concibió, como en una cultura budista se concibió, como en una cultura hinduista se concibió, como una cultura occidental o judio-cristiana se ha concebido ese cultivo espiritual. De aquí que lo laico sea en el sentido de esta flexibilidad en base a las formas interpretativas y de poder sacarlo de su contexto sociocultural determinado. Pero el concepto de religión es algo a lo que aún no hemos puesto un punto y final. Puedes encontrar lo que quieras. Sí, Kim, querías hacer una intervención, ¿verdad? Sí, un apunt i una pregunta. L'apunt és que les funcions de la religió i també de les filosofies en el motivar, i penso que inclou també la transformació de la societat, sobretot en favor de les capes socials més necessitades. I això és el que van adquirir, jo crec, les ideologies d'esquerres en conflicte amb les religions, perquè les religions en profunditat també inclouen aquesta capacitat transformadora o motora de cara a les capes més necessitades de la societat. I la pregunta és, tu creus que... M'ha agradat molt tota l'exposició i molt ben clara, m'ha agradat. Tu creus que l'espiritualitat laica o les espiritualitats laiques es necessiten mútuament unes a les altres amb les tradicions religioses i filosòfiques, en el sentit de que s'han d'alimentar les religions i les tradicions filosòfiques precisament per descobrir o per oferir i aportar aquesta riquesa que deies tu de la dimensió absoluta. Però a la vegada, les tradicions religioses creus que necessiten de relativitzar-se i descontextualitzar-se d'alguna manera gràcies a l'espiritualitat laica? Vale. Gracias por las preguntas, Kim. Pienso que sí, que es una necesidad que todas las tradiciones necesitan, siempre y cuando pensemos que estas tradiciones están dentro de la hard religion. O sea, si es una tradición que ya está sumida dentro de la soft religion, a través de lo que nosotros trabajamos, que es el diálogo interreligioso e interconviccional, poco a poco toda esta riqueza y toda esta sensibilidad social, que podríamos decir, se va a ir impregnando y se van a ir enriqueciendo mutuamente filosofías, convicciones e incluso religiones. En cambio, si nos encontramos con religiones que están muy en la hard religion, pienso que sería muy necesario que se hicieran o se aproximaran a este tipo de espiritualidades laicas y pudieran relativizar sus textos del contexto cultural que le dieron. Gracias. Bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta más, ya sea a través del chat o a través de pedir turno. Yo he preguntado una cosa muy concreta. A la hora de la interpretación de los textos, ya sea desde una perspectiva u otra, ¿hay algún criterio, digamos, objetivo o algún tipo de criterio que pueda decir valorar qué interpretación sería, en cierto sentido, objetiva? Porque si, digamos, tomamos un texto, dos personas diferentes, y llegan a interpretaciones antagónicas,
¿cómo se solucionaría, digamos, esa situación? ¿O daría igual que fuese una interpretación antagónica? Pienso que tendría que dar igual que fueran interpretaciones antagónicas, siempre y cuando estas interpretaciones no deriven en conflicto. O sea, para mí, una de las grandes riquezas es que si tú lees un texto y yo leo el mismo texto, ambos podamos sacar interpretaciones diferentes sobre lo que el texto nos está diciendo, siempre y cuando entendamos que esas interpretaciones son nuestras moderaciones a partir de lo que el texto está diciendo. Si tú consideras que tu interpretación es más válida que la mía, o yo pienso que la mía es más válida que la tuya, y de ahí hacemos un conflicto, nos olvidaremos completamente de una interpretación libre, volveremos a caer en una interpretación completamente simbólica porque pensarás que lo tuyo es la verdad y lo mío no. Y desde el punto de vista desde el que intento trabajar las espiritualidades laicas, es hacernos entender que nadie tiene la verdad sobre la dimensión absoluta, porque si es una dimensión que no se puede categorizar, que no se puede definir, que no se puede contextualizar, ¿quién tiene la verdad sobre lo que estamos hablando? Entonces, sí, yo en esto también lo cuestionaba en el sentido, me preguntaba en el sentido más bien ético, ¿no? No tanto en el de conocimiento, o sea, la implicación que tendría a nivel ético. Si que dos interpretaciones sobre el mundo puedan ser diferentes, necesariamente no comporta nada, ¿no? Tú crees eso, yo creo lo otro y no pasa nada y podemos seguir dialogando. Pero cuando esa interpretación comporta una acción, entonces uno puede preguntar si alguien llega a la conclusión a través de un texto que matar está bien, supongamos que ha llegado a esa conclusión a través de su interpretación. Entonces, es posible decirle que eso no está bien, porque si toda interpretación es libre, ¿qué fuerza se tiene para decirle que eso no está bien en caso de que no esté bien? Suponiendo que estamos suponiendo que no está bien, claro. Claro, bueno, si partimos desde una base donde toda tradición religiosa comparte una ética común, que es la regla de oro de la moral, sería como un criterio básico para ver si la interpretación que se está haciendo del texto es más positiva o más negativa. Si yo a partir de un texto interpreto que matar al prójimo está bien, pues no estoy cumpliendo con la ética o la regla de oro de la moral. Entonces tampoco entendería las ideas de interdependencia, de solidaridad, de que todo el mundo es uno. Estaría creando diferencias y estas diferencias, llevándolo al concepto de ignorancia budista, me harían ver que lo que está ahí es diferente a lo mío, entonces ya empiezo con toda una construcción social, con toda una categorización, con toda una gradación social, con todos unos estereotipos, unos prejuicios que serían como una base para hacerme entender que no estás interpretando bien el texto, que si el texto te dice que todo es nada y nada es todo, tú no puedes decir que una cosa es, porque estarías categorizando, objetivando y construyendo una dualidad y alejándote de lo que el cultivo espiritual en ese sentido es, porque si una de esas cosas es indagar la realidad para ver qué hay más allá, si yo veo que que entre tú y yo no hay una diferencia porque tú y yo somos esa dimensión absoluta, no saco nada matándote. Si te mato es porque necesito sacar algún beneficio o me estoy dejando llevar por un ego que está, dicho de algunas palabras, enfermo. Entonces entiendo que es interpretación libre, pero no libre libertaria, podríamos decir que... Sí, no, que no depende basa un libertinaje. Exacto, que tiene una base ontológica del ser, partiendo de ese ser, ¿no? Sí, podríamos decirlo así, partiendo y concibiendo que ese ser es la dimensión absoluta, es todo y es nada. Francés nos recuerda que la María Asunta ha preguntado ¿dónde queda la importancia de interpretar el texto en el contexto, la inculturación, perdón, que no sabe si le hemos contestado, yo creo que un Sí, poco es por la primera encima, ¿no? pregunta que me has hecho, que te decía la idea esta de si leo el texto desde el contexto cultural en el cual se le dio, no estaría haciendo este trabajo de liberar el texto, sino que tendría que tomarlo desde la forma en la cual se le concibió y se le pensó. Pero es lo que decía, la dimensión absoluta en ese sentido no puede aferrarse a ninguna forma. Yo no puedo hablar de la idea de Alá, de la idea de vacío, de la idea de Dios, sabiendo que esa es una realidad que intenta apuntar
más allá de su propia realidad. O sea, cuando hablamos de Dios no hablamos de una entidad superior, estamos hablando de lo que no se puede hablar. Es como, para mí, desde el posicionamiento de espiritualidad laica, Dios, Tao, Brahman, Alá, el misterio del mundo, llamémoslo como queramos, siempre y cuando entendamos que eso es simbólico, que está apuntando a una dimensión que no podemos categorizar y que es una dimensión propiamente humana y que el ser humano es esa propia dimensión. No hay una dualidad en el mundo. Sería más parecido a las corrientes Vedanta Advaita, en ese sentido, no dualistas. Vale, no tenemos ninguna pregunta. Si alguien quiere hacer una última pregunta o intervención, y si no, daríamos por terminada la sessió. Maria Assumpta nos dice podem dir que hi ha uns nivells d'accés al text i que no ens podem quedar en el que diu una sola. O sea, hay diferentes niveles de interpretación o de acceso al texto y que si no nos podemos quedar solo en una. Sí, yo pienso que sí. Es más, te puedes leer hoy un texto y a un nivel concreto de profundización, podemos decirlo así, y al cabo de 3 meses puedes leerte el mismo texto y verás algo completamente diferente, lo más seguro. Entonces, por eso ahí está la importancia de contra más textos conozcas, contra más formas de aproximación a esa dimensión absoluta conozcas, más riqueza y más nivel de profundización vas a tener de esa dimensión absoluta. Es un camino que nunca vas a acabar. Contra más investigues y más te dejes llevar por esa investigación de la dimensión absoluta, más formas vas a tener de acceder a ella, de comprenderla y de sentirla, por decirlo en ese sentido, porque también es algo axiológico, también no deja de ser un sentir esta dimensión absoluta. Entiendo que entonces es en la propia interpretación y búsqueda que ya se está manifestando esa dimensión absoluta. O sea, no es una finalidad, sino que es un proceso en sí. Sí, es un proceso, pero sería como la idea de Dharma. No, es camino y es meta, pero nunca vas a alcanzarlo, porque no es que en el texto se manifiesta la dimensión absoluta, es que cuando estamos hablando de la dimensión absoluta, podríamos decir que es la dimensión absoluta hablando de la dimensión absoluta. Somos nosotros mismos. Lo que pasa es que, dada nuestra constitución, nuestra doble dimensión de relativo y absoluto, desde nuestra dimensión relativa hablaremos de la dimensión absoluta como si estuviese ahí. Pero esa comprensión de la espiritualidad nos tiene que llevar a entender que esa dimensión absoluta somos nosotros y que seres humanos hablando de la dimensión absoluta no deja de ser la dimensión absoluta hablando de la dimensión absoluta manifestada en textos que no dejan de ser la dimensión absoluta. Es como todo es dimensión absoluta. Maria Assumpta dice, nosaltres formem part de l'absolut, però no som absoluts, però oi? No somos absolutos en cuanto a materia. La materia en este sentido es finita. Llega un día que nuestro cuerpo se degrada, sí, y acaba muriendo, pero incluso concebir que el yo es real está anclado en esta dualidad. Concebimos que el yo es una forma es una necesidad del animal humano para tener un mundo de realidades, de sujetos y objetos. Pero si no hay un yo, no hay ni principio ni fin, ni nacimiento ni muerte. Entonces, no hay nada finito ni nada infinito. Finito y infinito son concepciones humanas que sirven para construir un tiempo y un espacio determinado. Todo pertenece, finito y infinito pertenecen a la dimensión relativa del ser humano. En la dimensión absoluta no hay espacio, no hay tiempo, no hay categorización, no hay esto está aquí y esto está allá. Todo forma parte de lo que no se puede nombrar. Vale, daremos por finalizada la sesión, también hemos pasado el tiempo. Muchas gracias, José. Me sumo a lo que decía Kim, muy, muy bien explicado, muy, muy interesante, pues seguramente muchos de nosotros no conocíamos, digamos, esta perspectiva, así que también ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias. No, a vosotros. Bueno, pues nos vemos próximamente y cuidaos mucho, que vaya muy bien. Igualmente, que vaya muy bien. Hasta luego.